buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, 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 aquí listos para nuestra nueva sesión de construcción verde, mitos y realidades y terminar de hablar de estas energías que la gente, algunas desconocen, ¿no? Si uno habla de biomasa, piensa que eso es para rendir la gasolina y la verdad pues tiene efectos importantes en todo esto de los ecosistemas y lo que se está buscando en muchas cosas, ¿no? Y entonces pues hay otro tipo de energías que definitivamente son las que buscamos ayuden al efecto invernadero. Pero bueno, veamos y avancemos sobre ese tema. Entonces te dejo a cargo para que sigamos avanzando. Y hoy veamos estas energías para meternos ya en el tema de construcción adentro de los edificios. Perfecto, Jorge, claro que sí, pues como lo estuvimos hablando en la anterior sesión, pues estuvimos hablando pues, de las diferentes energías que vamos a ver en este bloque, que realmente es corto, pero es un bloque bien interesante porque pues, también comienza a aglutinar lo que vienen siendo diferentes formas de producir energía, ya sea a través de la biomasa, como lo estamos ahorita aquí viendo en la diapositiva. Vamos a mover un momento aquí esto. Y por lo que viene siendo las biomasas, pues queremos dar también pues, un contexto, y es que pues a través de este tipo de formas, ya sea de biocombustibles, pues hay diferentes tipos, y para ello pues están lo que son energías sólidas, líquidas, pero también gaseosas. Entonces, algunos datos interesantes que podamos llegar a contextualizar de cómo este tipo de energías puede también representar un gran interés para todo el mundo, y a su vez pues el potencial de crecimiento que tiene, es que todos los años se producen aproximadamente unos 2.100 millones de toneladas de residuos, de las cuales solamente el 16% se reciclan cada año, y es por ello que grandes cantidades de desperdicios todos los años se van destinadas pues, a lo que son los vertederos o desperdicios, en donde pues, desafortunadamente residuos como la madera, residuos orgánicos, residuos que pueden ser aprovechables, pues desafortunadamente están siendo pues, mezclados, o simplemente pues, en el tratamiento no están siendo aprovechados. Algunas ventajas que nosotros podemos tener de lo que son las bioenergías es pues que se utiliza la biomasa, pues como aquí lo podemos ver en las diferentes imágenes, y pues el utilizarlo para lo que son la generación de energía pues beneficia, y a su vez pues también hace que estos desperdicios pues no vayan a los vertederos. Estos datos como los que acabo de dar pues desafortunadamente se generan en todo el mundo, y por ello la importancia de comenzar a invitar a que iniciativas pues comiencen a aprovechar lo que son este tipo de residuos para generar a partir de ahí pues lo que son diferentes combustibles. Y otro beneficio pues tangible es que ayuda a la prevención de la acumulación de lo que son gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues por lo que se está comenzando a generar energías o combustibles a partir pues de residuos orgánicos, como lo estuvimos viendo la anterior sesión. Algunas desventajas que desafortunadamente tiene este tipo pues, de generación de energía, primero que todo, en cuanto a lo que viene siendo una baja densidad en cuanto al tipo de energía que se produce pues, en comparación con lo que es un combustible tradicional, como lo que es el carbón, con lo que son diferentes combustibles fósiles, y es por ello pues, que desafortunadamente su alcance y su posibilidad de poder depender a un 100% de ello pues es limitado por el momento, mientras se comienza a desarrollar pues, una tecnología que puede comenzar a darle pues un mejor uso. Estábamos también hablando, Jorge nos comentaba en la anterior sesión, de lo que es Texas, que es un estado que tradicionalmente se tiene el paradigma de generador de energías a través de lo que son combustibles fósiles, ha comenzado a migrar a un proceso precisamente de transformación y de generar energías renovables y tecnologías. Por ejemplo, también Jorge nos comentaba que ya aproximadamente el 15-20% de los combustibles actuales tienen este tipo de componentes, por lo que por lo menos está comenzando a reducir por lo que viene siendo ese contaminante que se puede estar generando a través de un combustible tradicional. Y aquí otro aspecto es que desafortunadamente también la implementación pues, de lo que es la biomasa, lo que son este tipo de componentes orgánicos, también puede llegar a estar generando algún tipo de contaminación,
pues debido a que si se comienza a defender en altos porcentajes de él y no se comienza a migrar a otro tipo de tecnologías, pues estaríamos utilizando muchos materiales orgánicos, lo que es la alimentación. Comenzamos también a hablar del paradigma o de la disyuntiva que hay entre producir o alimentos o producir combustibles. Entonces, son ese tipo de equilibrios que debemos de comenzar a tener en cuenta, y más que si comenzamos a migrar hacia este tipo de tecnologías o de combustibles, que en muchos casos se pueden beneficiar pues, lo que son regiones como Sudamérica, etcétera, por sus características que pueden ser pues, favorables para el desarrollo de iniciativas relacionadas a eso. Sí, y qué importante entender en la economía circular, ese término circular tiene un sentido, y es dar la vuelta a todo. Es como cuando se hablaba en los materiales, o se habla en el material de construcción, también de su ciclo, y en los edificios también de su ciclo, que ya es inclusive demolerlo o deconstruirlo, que es como hoy se habla, ¿no? No de demolición, sino de construcción, y volver a tomar esto nuevamente. En el tema de las plantas y de todo este tema agrícola, el tema biomasa y el tema bioenergía es la conclusión o la continuación de ese ciclo, porque pues ya un residuo, como vamos a decir en el maíz, todo lo que lo cubre, por ejemplo, ¿sí? O la cáscara del arroz, pues no podemos volver a ponerle esa cáscara, no es para ponerle arroz al arroz que viene, volverle a poner cáscara, o ponerle doble cáscara. O sea, el concepto de reciclaje es incorporar estos materiales o residuos en la misma presentación o en cualquier otra presentación. Entonces, el volver esto energía necesariamente va a reemplazar, queramos o no, combustibles fósiles, porque la energía tiene que venir de alguna parte. Entonces, y en algunos casos también se trata de aumentar, digamos, la utilidad, por así llamarlo, económica, porque estamos hablando de economía circular. Y eso, por ejemplo, se veía pensamos en los animales, por ejemplo, en las vacas. Entonces se usan las pezuñas para hacer ciertos elementos, se usa la piel, se usa la carne, obviamente, se usan los cuernos, en fin. Es ver la visión de cómo llegar a usar al máximo todo, ¿no? Obviamente que para los naturalistas este tipo de cosas tienen dos ópticas, ¿no? De que unos de que lo que se consuma se consuma de manera inteligente, se siembre, se consuma, vuelve y se siembre, o sea que se mantenga la forestación, se mantenga la calidad de alimentación, etcétera, etcétera, lo más posible. Y también para las personas que quieren mejorar el tema de la huella de carbono con el uso de combustibles fósiles y todos estos gases de efecto invernadero, la utilización de estas biomasas en todo, desde fertilizantes y todo lo que se puede hacer, es importante, porque el concepto orgánico ya se está cada vez posicionando aún más como un tema que no le hace efecto al planeta, ni tampoco a los animales, ni tampoco a los seres humanos, ¿sí? Entonces esto es un tema demasiado importante, que todos los años se invierten no millones sino billones de dólares en desarrollos a través de la biomasa. O sea que es un punto fundamental e importante, pero dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi casita? ¿Qué tiene que ver con...? ¿Sí? Pues resulta que el concepto de reciclar, eso que nosotros sobran de los alimentos al cocinar,
Y entonces la idea, como tú decías muy bien, es no ponerlo en las bolsas y botarlo, etcétera, sino aquí, por ejemplo, se tiene una mesa, por así llamarlo, con tierra y con algunas lombrices, y todo esto se mezcla para que ellas vuelvan esto abono. Entonces, sí se puede hablar de bioenergía, biomasa o uso biológico a través de los residuos que nosotros mismos generamos. Por entonces dice, bueno, pero es que ahí están hablando de que esa biomasa se vuelve energía, y entonces, ¿pero qué tienen que ver los gusanos para volver esto abono? Precisamente, al hacer yo eso, estoy ahorrando la energía que se consumiría y toda la industria para generar abonos con químicos que pueden afectar no solo las plantas, sino los animales y el ser humano. Entonces, hay que tener una visión mucho más amplia de lo que es el concepto de energía, porque la energía es aquello que se usa para producir algo y tiene que venir de cualquier fuente. Entonces, yo puedo, como el ejemplo de los fertilizantes y otros muchos, evitar que se consuma la energía en el desarrollo de los productos que estoy reemplazando. Claro, Jorge, es que tocas también temas interesantes. Pues aterrizámoslo a lo que hemos venido hablando a lo largo de diferentes bloques, que es la arquitectura, la construcción, y aterrizar este concepto que es la bioenergía, las biomasas, la separación de residuos. ¿Por qué desde los edificios por qué no comenzamos a generar soluciones alternativas de diseño que precisamente hagan que los edificios, las residencias, que es principalmente las fuentes de donde se generan este tipo de residuos o desperdicios, ¿por qué no generar diferentes opciones o alternativas para que la gente pueda también ser partícipe dentro de toda esta cadena o entre todo este ciclo que hemos hablado de economía circular, para precisamente que un residuo que fue producido en una granja llegó a una ciudad, pasó a un centro de distribución, a un supermercado, llegó a un consumidor, ese consumidor lo consumió, generó un desperdicio, pero ese desperdicio se transforma en un biocombustible, en un material amigable, un material verde, etcétera, y puede incluso, ¿por qué no llegar a ser incluso biodegradable o incluso compostable? Interesantes también datos en el tema económico que comentas, la perspectiva de crecimiento que puede tener la industria, y aterricémonos, por ejemplo, un referente a nivel de región, a nivel de región de América del Sur, y es el caso de Brasil. Brasil produce al año, esto es un dato interesante, yo todavía como que no me lo creo, pero me parece magnífico que estén dando estos pasos, y es Brasil produce cerca de 14.000 millones de litros de etanol a partir de caña de azúcar cada año, y además es responsable de generar aproximadamente 2 millones de empleos directos e indirectos. En Estados Unidos, pues este porcentaje pues es menor, son aproximadamente 18.000 empleos que se generan a través de estas prácticas similares en Brasil, pero también un dato importante en Estados Unidos es que Estados Unidos, pues, el consumo de energía proveniente de biomasas